Saludamos a Sofía Ramírez, ella es directora de México, ¿cómo vamos? Sofía, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, un gusto estar contigo y con el auditorio. Al contrario, Sofía, muchas gracias. Aquí, pues, para analizar justamente cuál ha sido el éxito o no de una de las promesas del presidente López Obrador, una de sus principales encomiendas, de acuerdo a lo que él tiene como narrativa, que es el combate a la pobreza. Estábamos analizando pues las diferentes cifras y lamentablemente pues las cifras no son muy alentadoras, sobre todo si se hace un análisis exhaustivo. El análisis que hacen ustedes como especialistas en justamente en la medición de pues la dignidad, el crecimiento, el bienestar, como le gusta al presidente, ¿cuál sería a grosso modo, Sofía? Pues mira, dos o tres apuntes que me gustaría hacer de entrada es, tenemos un índice de progreso social recientemente publicado el 16 de noviembre con los datos actualizados al cierre del 2021 y tú me vas a decir, oye, pero estamos en diciembre del 22, sí, pero es la única forma que tenemos de capturar a través de las cifras públicas del INEGI todo el panorama de 2021 y con los datos del índice de progreso social pudimos identificar que entre 2015 y 2018 traíamos un crecimiento consecutivo en el bienestar de las familias, y destaco la palabra bienestar porque bien refieres que el presidente es un término que refiere, digamos, de manera muy frecuente, y entonces el bienestar de las personas, no solamente el ingreso, sino el bienestar de las personas, pues había venido creciendo entre 2015 y 2018 de manera sostenida en una mayoría de estados. Sin embargo, una vez llegados a 2018, vemos que se alcanza el pico en el bienestar medio a través de este índice y finalmente empezamos a ver una caída, un retroceso entre 2018 y 2019 en 16 estados, ojo, en la métrica de bienestar, y luego entre 2019 y 2020, 24 estados retroceden. Hasta aquí podrías decir, bueno, es que en 2019 se contrajo la economía un poquitito y pues por eso hubo un retroceso. En 2020 se contrajo la economía otro poco, otro mucho más bien, y hay un retroceso en 24 estados. Sin embargo, en 2021 el rebote de la economía es cercano al 5% y la caída sostenida en 24 estados del bienestar sigue siendo pues no solo abrupta, sino además generalizada. En resumen, entre 2018 y 2021 vemos que ha habido una caída en el PIB per cápita de las 32 entidades federativas, digamos en el ingreso de la producción por habitante, pero también vemos que ha habido una disminución en los indicadores de progreso social que se traduce en bienestar en 30 de 32 entidades federativas. Ese sería el primer apunte, Marta, que me parece que es central en esta discusión que hemos visto del informe de gobierno. Segundo apunte, tenemos un mercado laboral muy dinámico al cierre del tercer trimestre, pues prácticamente muy sorpresivo para muchas personas, incluyendo para muchos economistas, donde vemos que respecto al trimestre previo tuvimos un incremento de 200,000 personas en población económicamente activa, quiere decir que trabajaban o buscaban un trabajo. En ese sentido, vimos un incremento favorable, importante, que hay que reconocer, de 100,000 empleos más que en el trimestre previo, es decir, en el tercer trimestre teníamos 25.5 millones de personas en un empleo formal. ¿Cuál es el problema aquí? Que los otros 100,000 personas que se sumaron a la búsqueda activa de trabajo quedaron en el desempleo. Son personas que en las últimas 2 semanas han buscado trabajo. También podríamos decir que, bueno, es natural en los procesos de recuperación y que es una buena noticia que haya una disminución relativa en la informalidad laboral, que es pues el 55-56% del empleo en México. Problema está, Marta, en que esta caída en la informalidad laboral está traduciéndose en un incremento en la pobreza laboral. Es decir, por un lado vemos una recuperación del mercado de empleo formal con prestaciones de seguridad social, con aguinaldo, con vacaciones, con pues el Estado respaldando a estos trabajadoras y trabajadores, pero por otro lado vemos que 6 de cada 10 empleos, al estar en la informalidad, están en la desprotección y al momento en el que se disminuye ese empleo, inmediatamente se traduce en mayor pobreza laboral, que eso es lo que estamos viendo, un incremento muy importante, donde el 40% de la población en México está en esta circunstancia. Quiere decir que en esos hogares donde vive el 40% de la población no hay suficientes ingresos laborales para comprar la canasta básica alimentaria para todas las personas que habitan. Es decir, si yo trabajo y mantengo a mi hogar y resulta que mi ingreso laboral no es suficiente,
no alcanza, entonces se cuentan pues para las 4 personas que dependen de mí, yo incluida. En ese sentido, pues hay 42% de mujeres que viven en pobreza laboral y 38% de hombres, y eso también te habla pues de las desigualdades, no solo por sexo, sino digamos en el bienestar de las familias que no necesariamente pues tienen un hombre como principal proveedor. Y el tercero de los apuntes, que creo que es relevante... Oye, Sofía, a mí me llama la atención una declaración que hizo la CEPAL hace unos días cuando daba a conocer el incremento de la pobreza en América Latina, y me llamaba la atención que incluso se cabeceó en algunos medios de comunicación que hablaba de que gracias a los programas sociales, a 2 específicos, se había reducido la pobreza en México. Entonces, la verdad es que cuando uno revisa los números, y los números oficiales, porque estamos revisando también los del Coneval, y son los que uno le platica mucho al auditorio, ¿no? Más allá de discursos políticos, pues el tema de las mediciones. ¿Cómo contrastar esto y por qué la CEPAL tiene este ojo? ¿Ustedes entienden y podrían explicarnos a grosso modo en un minutito? Claro que sí, Marta. El tema es que los datos de pobreza incrementados en el tercer trimestre del año pasado se dieron a conocer a finales de la semana pasada, y es por eso que el estudio de la CEPAL trae los datos, digamos, al segundo trimestre del año. En ese sentido, desde el tercer trimestre del 2021, digamos, del periodo julio-septiembre del año pasado, veníamos viendo una caída constante trimestre a trimestre en la pobreza laboral. Sin embargo, en esta última medición del último trimestre, como te decía, parte del problema de tener una informalidad laboral tan amplia en el mercado laboral mexicano se traduce en que cualquier caída en el empleo informal se traduce muy rápido en pobreza laboral, en incremento en pobreza laboral. Creo que esa sería la explicación, que es un mercado laboral muy volátil, donde si tienes un empleo informal, pues un día tienes empleo y el día siguiente ya no, y no te alcanza para cerrar la quincena. Entonces, creo que lo que habría que voltear a ver es la estructura del mercado laboral como una de las salidas para que no nos sigan pasando este tipo de choques externos, donde cada vez que hay pues alguna afectación al mercado laboral, pues caigan las personas de una quincena a otra en pobreza laboral. Y por otro lado, pues el aumento en los precios tan importante de los alimentos, que es donde las personas de menores ingresos destinan mayor cantidad de sus ingresos. Sí, y que señalábamos, y no hay que dejar de mencionarlo, el tema de la desigualdad que presume el presidente que se ha logrado combatir, pues es porque cada día más mexicanos caen en esta pobreza laboral. Mexicanos que antes sí podían comprar la cantidad de insumos necesarios para alimentar a su familia, hoy no pueden. Y esa es la estadística y el dato con el que nos quedamos. Muchísimas gracias, Sofía Ramírez. Fuerte abrazo, Marta. Hasta luego.